Lo maté. Sí, lo maté con mis propias manos, sintiendo cómo su cuello crujía bajo mis dedos como ramas secas en un bosque de pinos castellanos. Y en ese instante, el mundo se redujo a un rugido sordo en mis oídos, un eco de todas las risas que me habían ahogado durante años. Mis padres, con los ojos desorbitados desde el umbral de la puerta, no gritaron, solo se quedaron allí, petrificados, como estatuas de sal en las salinas de Añana, recordando tal vez cómo habían reído cuando mi hermana me escupió fracasada en la cara, como si mi vida fuera un chiste malo en una cena familiar. Pero él, el esposo millonario de ella, no intervino con palabras, su intervención fue un silencio cómplice, un guiño en la penumbra que me liberó para siempre de las cadenas de la sangre. Me llamo Elena Vargas, y esto no es una confesión, es una disección fría de cómo el veneno de la familia se filtra en las venas hasta pudrir el alma. Nací en las afueras de Madrid, en un barrio obrero donde los bloques de hormigón se alzaban como tumbas grises contra el cielo perpetuamente nublado de la meseta. Mi infancia fue un tapiz de ausencias, padre. Un mecánico con manos ennegrecidas por el aceite. Siempre ausente en turnos dobles para pagar deudas que nunca acababan, madre. Una costurera que hilaba sueños ajenos mientras los suyos se deshacían en hilos sueltos. Y luego estaba Carmen, mi hermana mayor. 5 años de diferencia que la convertían en una diosa inalcanzable. Con su cabello negro como la noche de la sierra de Guadarrama y una ambición que devoraba todo a su paso. Desde pequeñas, Carmen era la elegida. Mira cómo brilla tu hermana, decían mis padres, mientras yo me arrastraba por las notas mediocres en el instituto, soñando con escapar de esa jaula de expectativas. Ella estudiaba Derecho en la Complutense con becas que mi madre bordaba en sus rezos nocturnos, yo, en cambio, me conformaba con un ciclo formativo en Administración, trabajando de camarera en un bar de Malasaña para pagar mis propios libros. No era envidia lo que sentía al principio, era admiración teñida de resignación. Pero todo cambió en el verano del 2015, cuando Carmen conoció a Javier Ruiz, el heredero de una fortuna inmobiliaria que se extendía como raíces profundas por toda España, desde las playas de la Costa del Sol hasta los viñedos de La Rioja. Javier era un enigma envuelto en trajes a medida, alto, con ojos verdes que perforaban como cuchillos de caza, y una sonrisa que prometía mundos que yo ni siquiera podía imaginar. Se conocieron en una gala benéfica en el Palacio Real, donde Carmen, ya abogada en ascenso, defendía los intereses de una ONG contra la especulación urbanística. Él, por ironía del destino, era el rey de esa especulación, pero su carisma lo salvaba de cualquier juicio moral. Se casaron un año después en una finca en Toledo, con vistas al Tajo que serpenteaba como una vena plateada bajo el sol abrasador. Yo fui la dama de honor, vestida con un traje prestado que me apretaba como una soga, sonriendo mientras Carmen juraba amor eterno ante un centenar de invitados que olían a Chanel y a poder. Pero la grieta se abrió esa misma noche, en la recepción. Mis padres, ebrios de champán Moet que Javier había importado de Francia, me arrinconaron en un rincón del jardín, iluminado por guirnaldas de luces que parpadeaban como estrellas falsas. Elena, ¿cuándo vas a ser como tu hermana? Mira lo que ha conseguido. Un hombre así, una vida así. Tú, con tus mesitas en el bar, pareces una fracasada. Las palabras de mi madre fueron un latigazo, pero fue mi padre quien rió primero, una carcajada ronca que retumbó contra los muros de piedra. Y entonces Carmen se unió, con su vestido de novia ondeando como alas de cuervo, y me miró con esos ojos oscuros, fríos como el acero toledano. Fracasada. Eso es lo que eres, Elena. Siempre lo has sido. Deja de arrastrarnos con tu mediocridad. No lloré. No esa noche. Me tragué las lágrimas como se traga un veneno lento,
y bailé con extraños hasta que el amanecer tiñó el cielo de rosa. Pero en mi interior, algo se rompió, el lazo de sangre que nos unía se convirtió en una cuerda floja sobre un abismo. Regresé a mi piso diminuto en Usera. Un cuchitril con paredes que goteaban humedad en invierno y sofocaban en verano. Y empecé a planear. No era venganza al principio, era supervivencia. Me inscribí en cursos nocturnos de contabilidad. Ahorré cada euro de propinas. Y subí peldaños en una firma de auditoría pequeña, lejos del brillo de Madrid Centro. Pero el rencor crecía, alimentado por llamadas ignoradas, invitaciones a cenas familiares donde yo era la sombra invisible, y postales de sus viajes, París, Roma, las Maldivas, con Javier siempre a su lado, su brazo posesivo alrededor de su cintura. 2 años después, en el 2017, la crisis golpeó. La burbuja inmobiliaria que Javier había inflado con préstamos dudosos estalló, y su imperio empezó a tambalearse. Carmen, ahora socia en un bufete de élite, defendía sus activos con uñas y dientes, pero las deudas se acumulaban como nubes de tormentas sobre la sierra. Mis padres, que habían invertido sus ahorros en una de sus promociones en Vallecas, perdieron todo, la casa hipotecada, el taller de mi padre embargado. Vinieron a mí, por primera vez, con gorras en las manos y voces temblorosas. Elena, hija, ayúdanos. Eres la única que queda. Yo, que acababa de ser ascendida a jefa de equipo en mi firma, con un sueldo modesto pero estable, les presté el dinero para el alquiler. No por piedad, por control. Carmen me llamó esa semana. Su voz un susurro afilado por el pánico. Necesitamos que firmes como avalista para un préstamo. Javier lo arreglará todo. Reí, por primera vez en años. Un sonido hueco que reverberó en mi teléfono. No soy tu fracasada de reserva, Carmen. Arréglatelas tú. Colgué, y sentí el primer cosquilleo de poder, como el roce de una hoja afilada contra la piel. Pero no era suficiente. Quería que sintieran el vacío que yo había conocido, que el mundo que habían construido sobre mis ruinas se derrumbara ladrillo a ladrillo. Empecé a investigar. Noches en vela frente a mi portátil, con una botella de Rioja barato como única compañía, desenterrando trapos sucios del Imperio Ruiz. Javier no era el caballero andante que aparentaba, había sombras, sobornos a funcionarios en el Ayuntamiento de Madrid, evasión fiscal a través de paraísos en las Islas Caimán, y un affair con una modelo en Marbella que Carmen había barrido bajo la alfombra con un acuerdo de confidencialidad. Pero el golpe maestro vino de un contacto en mi firma, un informe interno que detallaba cómo Javier había usado fondos familiares para tapar agujeros, incluyendo una cuenta compartida con Carmen donde mis padres habían invertido sus últimos euros. Lo usé. Anónimamente. Filtré documentos a un periodista de El País. Uno de esos lobos que olfatean sangre en la Moncloa. La noticia estalló como un petardo en San Fermín, el heredero Ruiz, acusado de fraude millonario. Las acciones de su empresa se desplomaron. Los bancos cerraron el grifo. Y Carmen, la intocable, se vio arrastrada a declarar ante un juez en la Audiencia Nacional. Mis padres, arruinados de nuevo, me culparon en una cena improvisada en mi piso, con platos de lentejas recalentadas. Todo por tu rencor, Elena. Has destruido a tu hermana. Ella no estaba allí, estaba en su ático de Salamanca, bebiendo ginebra sola, pero su sombra lo llenaba todo. Y entonces, Javier intervino. No como salvador, sino como catalizador. Me citó en un café discreto en el barrio de las Letras, bajo el retrato de Cervantes que nos observaba con ojos ciegos. Sé que fuiste tú, dijo, sin preámbulos, su voz un ronroneo grave que erizaba la piel. No negué, sorbí mi café solo, amargo como mi alma. Quiero ayudarte a terminarlo, murmuró.
deslizando un sobre con más pruebas, correos electrónicos, donde Carmen confesaba haber manipulado testamentos para cortar mi herencia, riendo con mis padres sobre mi inutilidad. El twist de su intervención no era piedad, era su propia traición. Javier odiaba a Carmen tanto como yo, por razones que se desvelarían más tarde, en el clímax de esta pesadilla. Desde ese café, el plan se tejió como una red de araña en las vigas de una catedral gótica, invisible pero letal. Javier no era el villano que Carmen pintaba, era un superviviente, forjado en el acero frío de una familia que lo había desheredado por rebelarse contra el patriarca. Un Kenstrachter sin escrúpulos que levantó rascacielos en Barcelona sobre suelo expropiado a viudas. Él había reconstruido todo desde cero, pero Carmen lo había enredado en sus ambiciones, usándolo como escalón para su propio Olimpo social. Ella me traicionó primero. Me confesó una noche, en su despacho con vistas a la Puerta del Sol, donde las luces de neón parpadeaban como promesas rotas. Me prometió lealtad, pero firmó un acuerdo prenupcial que me deja en las ruinas y la dejó. Y ahora, con el escándalo, quiere divorciarse y llevarse la mitad. Su odio era un espejo del mío, puro, destilado, listo para verterse en copas envenenadas. Juntos, orquestamos la siguiente fase. Yo, desde mi posición en la auditoría, accedí a registros fiscales que Javier me facilitó bajo mano. Descubrimos que Carmen había desviado fondos de la ONG que defendía irónicamente contra la pobreza infantil a cuentas offshore en Gibraltar, disfrazados de donaciones. Era su seguro personal, un colchón para cuando el castillo de naipes cayera. La filtramos a la Guardia Civil, y el registro de su ático fue un circo mediático, cámaras destellando como relámpagos en una tormenta de verano. Carmen esposada en lágrimas, gritando es un montaje, mientras la arrastraban a la calle Serrano. Mis padres colapsaron. Mi madre sufrió un infarto en el Hospital La Paz, y mi padre, con las manos temblorosas, me llamó desde la sala de espera: has matado a tu hermana, Elena. Eres un monstruo. Fui a visitarla, oliendo a desinfectante y a flores mustias, y me senté al lado de su cama, sosteniendo su mano huesuda. Lo hice por nosotros. Mentí, pero en mi interior, el placer era un fuego que lamía mis entrañas. Ella gimió, un sonido gutural que era mitad dolor, mitad traición, y por un momento, vi en sus ojos el reflejo de mi propia oscuridad, la misma ambición que había alimentado a Carmen, ahora devorándome a mí. La sociedad, esa bestia indiferente de Madrid, se volvió contra ellos. Amigos de Carmen, esas arpías de copas eternas en el Círculo de Bellas Artes, la abandonaron como ratas en un barco hundiéndose. Javier fingió solidaridad pública, posando para las cámaras con un brazo alrededor de su hombro en el juzgado, pero en privado. Me enviaba mensajes cifrados: sigue presionando. Ella se romperá. Y se rompió. Oh, ¿cómo se rompió? Me llamó a medianoche. Su voz un graznido roto por el chin: Elena, por Dios, ayúdame. Puedo perderlo todo. Firma el aval. Di que fue un error. Reí de nuevo, esta vez con ganas, imaginando su maquillaje corrido como lágrimas de payaso. Recuerda cuando me llamaste fracasada, Carmen. Ahora lo eres tú. Disfrútalo. Pero la venganza no es un río recto, serpentea y arrastra inocentes. Mi ascenso en la firma se vio empañado por rumores: ¿es esa la hermana de la estafadora? ¿Podemos confiar en ella? Tuve que pelear por cada informe, cada promoción, con uñas que me dejaba sangrando en el baño de la oficina. Y Javier. Él se volvió adictivo. Un vicio en forma de cenas clandestinas en tabernas de la Latina, donde el jamón ibérico se derretía en la lengua como pecados compartidos. Me contaba su infancia en una masía catalana, abandonado por un padre que prefería yates a cunas, y yo le hablaba de mis noches sola,
contando propinas bajo la luz amarilla de una bombilla. Por primera vez. No era la sombra, era la llama. El conflicto se enredó con la ley cuando la fiscalía empezó a husmear en mis filtraciones. Un detective privado, contratado por Carmen desde su celda provisional en Soto del Real, me siguió hasta mi portal en Usera, un bloque anónimo donde los vecinos chismorreaban sobre la loca de los pisos de arriba. Me acorraló una mañana, con un cigarrillo colgando de labios agrietados. Señorita Vargas, su hermana dice que usted tiene algo que ver. ¿Quiere un trato? Lo despaché con una patada en la espinilla y una promesa susurrada. Dile a Carmen que el juego apenas empieza. Mis padres, recuperados a medias, intentaron mediar. Organizó una reunión en su piso alquilado en Carabanchel, un agujero con paredes que olían a humedad y a sueños evaporados. Llegué con una botella de vino como ofrenda falsa, y allí estaba Carmen, liberada bajo fianza que Javier había pagado con una sonrisa de tiburón. Se abrazaron, mis padres y ella, un círculo de brazos que me excluía como siempre. Elena, basta de esto, suplicó mi padre, con voz ronca por el tabaco. Somos familia. El honor lo exige. Honor. La palabra me revolvió el estómago, como el gazpacho agrio de una taberna cutre. El honor murió cuando reísteis, respondí, y salí dando un portazo que resonó como un disparo. Esa noche, el twist parcial se reveló. Javier me confesó en un hotel discreto en Gran Vía que Carmen no era solo ambiciosa, era manipuladora hasta la médula. Había falsificado documentos para culparlo a él del desvío de fondos, pintándolo como el cerebro maestro mientras ella se lavaba las manos. Necesito tu ayuda para voltear la mesa, dijo, sus dedos rozando los míos bajo la mesa. Un toque que era electricidad y traición. Accedí. No por él, sino por el abismo que se abría en mí. Un vacío que solo la destrucción podía llenar. La pH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Edenwebe crecía. Un volcán dormido bajo la meseta, listo para erupcionar. Planeamos el siguiente golpe, una auditoría falsa que yo firmaría, exponiendo no solo a Carmen, sino a mis padres, que habían firmado como avalistas en sus tratos turbios, creyendo en el sueño familiar. Sería su ruina total, un derrumbe en cadena que los dejaría mendigando en las calles de Madrid, como yo había soñado en mis peores noches. Pero el destino, ese cabrón caprichoso, intervino antes. Una llamada de mi madre a las 3 de la mañana. Tu padre ha intentado quitarse la vida. Ven, Elena. Por favor. Corrí al hospital Gregorio Marañón, con el corazón martilleando como un tambor flamenco, y lo encontré pálido bajo las luces fluorescentes, con marcas de cuerda en las muñecas. Por la vergüenza, murmuró cuando despertó, sus ojos hundidos como pozos secos. Por lo que has hecho. Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas. No de culpa, sino de rabia contenida, porque ellos, los verdugos, ahora eran las víctimas. Carmen apareció al amanecer, con ojeras como moretones, y por un segundo, vi en ella no a la villana, sino a la niña que compartíamos camas en veranos pasados en la sierra. Detén esto, Elena. Por él. Su voz era un hilo, frágil como el cristal de una copita de vermú. Dudé, por primera vez, el filo de mi venganza embotándose contra la carne de la familia. Pero Javier me esperaba fuera, en su Audi negro, y su mirada me recordó: no pares ahora. La verdad duele, pero la mentira mata. El intento de mi padre fue el catalizador que aceleró todo. Un relámpago que iluminó las grietas en mi armadura de acero. Salí del hospital con el sabor metálico de la culpa en la boca, pero lo escupí en la acera de la Castellana, donde los transeúntes ajenos corrían bajo la lluvia fina de otoño, indiferentes a mi tormenta interna. Javier me recogió en silencio, y condujimos hasta su chalet en La Moraleja,
Un bastión de lujo rodeado de pinos que susurraban secretos al viento. Allí, entre muebles de diseño nórdico y vistas a un jardín impecable, me desnudó no solo el cuerpo, sino el alma. Ella te robó la infancia, Elena. Yo te daré la justicia. Nuestra alianza se profundizó en esas semanas. Un baile macabro de confidencias y caricias robadas. Él me enseñó el lenguaje de los poderosos, cómo leer entre líneas en contratos, cómo presionar botones invisibles en la maquinaria de la corrupción española. A cambio, yo le di mi furia, cruda y sin filtros, la que había fermentado en bares de lavapiés con camareros que me llamaban guapa para disimular el desprecio. Juntos, desenterramos el núcleo podrido. Carmen no solo había traicionado a Javier, había orquestado mi marginación desde la adolescencia, susurrando a mis padres que yo era débil, incapaz, para asegurar su pedestal. Encontramos cartas, amarillentas como pergaminos en un archivo eclesiástico, donde ella confesaba: Elena nunca será nada. Mejor que se quede atrás. La Toantín se volvió obsesiva. Pasaba días en mi oficina, fingiendo auditorías rutinarias, pero en realidad tejiendo hilos que conectarían a Carmen con una red de lavado de dinero ligada a narcotraficantes en el puerto de Algeciras. Javier proporcionaba los nombres contactos de su época oscura en Marbella, y yo los documentaba con precisión quirúrgica. Cada noche, me reunía con él en moteles anónimos en las afueras, donde el olor a cloro de las piscinas se mezclaba con el sudor de nuestra urgencia. «Estás cambiando», me dijo una vez, trazando el contorno de mi cadera con un dedo. De víctima a verdugo. Sonreí, pero en el espejo del baño, vi ojeras que no eran mías, las de un fantasma vengador. Mis padres, mientras tanto, se desintegraban. Mi madre vendió su máquina de coser en un rastro de El Rastro, comprando pan con cupones de la Cruz Roja. Mi padre, con las muñecas vendadas, deambulaba por el Retiro como un espectro, alimentando palomas con migajas de dignidad perdida. Me evitaban, pero su silencio era un grillete. Sabía que, en el fondo, culpaban a Carmen tanto como a mí. Ella, liberada pero vigilada, se refugió en un piso franco en Chamberí, pagado por deudas que Javier negaba a cubrir. Me mandaba mensajes suplicantes: hermana, por la sangre, reunámonos. Ignoré la mayoría, pero accedí a una, en un parque cerca del templo de Devot, donde el Nilo imaginario lamía las orillas de mármol bajo un sol implacable. Llegó demacrada, con un abrigo que le colgaba como piel floja, y se sentó en el banco de piedra, lejos del bullicio de turistas. Has ganado, Elena. ¿Pero a qué precio? Papá casi muere por tu culpa. Sus palabras eran dagas, pero las paré con mi propia hoja. Tú empezaste esto, Carmen. Con tus risas, tus mentiras. ¿Recuerdas la herencia de la abuela? La que me quitaste con un testamento falsificado. Palideció, confirmando lo que Javier había descubierto. Ella había sobornado al notario en Alcalá de Henares, dejando que mi parte, un pequeño viñedo en La Mancha, se evaporara en sus cuentas. Era por el bien de todos, balbuceó. Tú no lo habrías manejado. El slep que le di resonó como un trueno, y por un instante, el mundo se detuvo. Dos hermanas, sangre de la misma sangre, separadas por un abismo de orgullo. La policía irrumpió 2 días después. No por mí, sino por Javier. Una redada en su oficina central en AZSA, con agentes en chalecos antibalas gritando órdenes en pasillos de cristal. Lo detuvieron por complicidad en el fraude, basado en pruebas anónimas que olían a desesperación de Carmen. Ella había contraatacado, usando sus contactos restantes en el bufete para voltear la tortilla. Corrí a la comisaría en la calle de la Montera, corazón latiendo como un bombo en una procesión de Semana Santa, y lo vi tras el vidrio, esposado, pero con una sonrisa lobuna. Es el juego, Elena. Sigue sin mí.
El pánico me invadió por primera vez. Un nudo en la garganta que saboreaba a bilis. Sin Javier. Mi red se deshacía. Era solo una auditora de barrio contra el leviatán legal. Llamé a mis padres esa noche. Voz quebrada, ayúdenme. No sé qué hacer. Mi madre sollozó al teléfono. Un sonido que era mitad alivio. Mitad condena, ven a casa. Hija. Deja esto. Fui, arrastrándome por el metro hasta Carabanchel. Y allí, en la cocina con azulejos agrietados, derramé todo, la alianza con Javier. Las filtraciones. El odio que me consumía. Mi padre me abrazó, torpe como un oso herido, y murmuró, el honor familiar es lo único que queda. Deitant, o nos arrastrarás a todos al infierno. Pero el H-1E de 1 y H-1E ADN era un lujo que no podía permitirme. Al día siguiente, visité a Javier en la cárcel de Estremera, un monolito gris en las afueras de Guadalajara, donde el viento del páramo aullaba como almas en pena. Me recibió en la sala de visitas, separado por plexiglas rayado, y me deslizó un USB envuelto en papel, la prueba final. El video de Carmen firmando el desvío. Úsalo. Sus ojos, esos ojos verdes, me quemaban, ¿lo harás? Asentí. Y en ese momento, el lazo entre nosotros se tensó. No de amor, sino de codependencia fatal. Regresé a Madrid con el USB como un talismán. Y lo subí a un servidor anónimo, programado para enviarse al fiscal si algo me pasaba. La prensa estalló de nuevo, esposa de Ruiz grabada en acto de corrupción. Carmen fue arrestada en su piso franco, esta vez sin fianza. Su rostro en las portadas de ABS como una máscara de Meduse. Mis padres me desterraron esa semana. Un mensaje de mi madre, no eres mi hija. El aislamiento fue asfixiante, como el bochorno de un julio madrileño, pero en la soledad, mi determinación se afiló. El clímax se acercaba, un huracán que barrería todo. Javier fue liberado bajo palabra, gracias a abogados que yo no podía pagar. Y nos reunimos en una masía abandonada en las afueras de Toledo, donde el Tajo rugía abajo como un testigo mudo. Ahora viene lo grande, dijo, abriendo una carpeta con nombres, jueces comprados, políticos en la sombra. Pero en su voz, noté una grieta, miedo. ¿Y si perdemos? No respondí. Lo besé, feroz, sabiendo que esta venganza nos consumiría a ambos. La masía en Toledo era un esqueleto de piedra, con enredaderas trepando por las paredes como venas hinchadas, y el aire cargado del olor a tierra húmeda e historia olvidada. Allí, bajo un cielo estrellado que recordaba las noches de mi infancia en la sierra, Javier y yo trazamos el golpe final, no solo arruinar a Carmen, sino desmantelar el ecosistema de mentiras que la sostenía. Él traería a un jeque de su re en Barcelona, un tipo flaco llamado Mateo que olía a Rebul y a código binario, y yo aportaría los datos internos de la firma, ahora en riesgo por mi doble vida. Será como una bomba en la Plaza Mayor, dijo Javier, su aliento cálido contra mi cuello. ¡Boom! Y todo vuela. Pero la Toantín se volvió perenoide. Empecé a ver sombras en cada esquina, un coche negro estacionado frente a mi bloque en Usera. Llamadas mudas que cortaban como navajas. Carmen, desde Soto del Real, había contratado a un ex policía corrupto, un mastín con cicatrices de peleas callejeras en Vallecas. Me siguió hasta el supermercado de Mercamadrid, donde compraba latas de atún para sobrevivir, y me acorraló en el pasillo de las conservas. Tu hermana dice hola. Y adiós, si no pares. Lo noqueé con una lata de melocotones en almíbar, el jugo dulce salpicando el suelo como sangre ficticia, y guijadeando, el corazón un tambor desbocado. Mis padres, rotos pero resilientes, intentaron un último puente. Mi madre me citó en la ermita de la Virgen del Puerto, un rincón olvidado en las colinas de Madrid.
donde el viento del Manzanares susurraba oraciones inconclusas. Llegó con mi padre, ambos encorvados como olivos centenarios, y extendió una mano temblorosa. Perdónanos, Elena. Y perdónate. Lágrimas surcaron su rostro surcado de arrugas. Y por un segundo, vi la familia que pudimos ser, cenas de cocido en domingos lluviosos, risas genuinas alrededor de una mesa de formaica. No puedo, susurré. La voz ahogada en ph símbolo 1 EABNN símbolo 1 Edenwebe y TU y símbolo 1 EC7 TV símbolo 1 ECDNG. Me robaron eso. Mi padre intervino. Voz grave, la venganza es un fuego que quema al que lo enciende. Piensa en tu alma. Me fui sin mirar atrás, pero sus palabras se clavaron como espinas en mi pecho. Javier, ajeno a mi turbulencia, aceleró el plan. Mateo hackeó los servidores del bufete de Carmen esa semana, extrayendo correos que la ligaban directamente a los narcotraficantes. Pagos en efectivo por asesorías en propiedades fantasmas en la Costa del Sol. Lo publicamos en un blog oscuro, y la fiscalía actuó como un rayo, redada masiva en Marbella, con Carmen extraditada de vuelta para interrogatorios en la Audiencia Nacional. La vi en las noticias, esposada en el furgón, gritando improperios a los flashes. Mi hermana, es ella la que miente. El País. Ese caldero de chismes. Se dividió, unos la veían como mártir de un sistema machista, otros como la bruja que merecía la ojera. El CAO Trao estalló en una noche de tormenta, cuando el cielo sobre Madrid se abrió como una herida. Javier me citó en su chalet, ahora medio vacío por embargos, y allí, en la sala con chimenea crepitante, reprodujimos el video final. Carmen, en su oficina, contando fajos de billetes sucios con una sonrisa que era puro veneno. Envíalo ahora, urgió él, pero en su rostro vi el primer signo de quiebre, sudor perlando su frente, manos temblando al verter whisky en un vaso Waterfed. ¿Estás bien?, pregunté. ¿Y el río? Amargo, nunca lo estuve. Esto nos destruirá a todos. Lo enviamos. Y el mundo implosionó. A las 3 de la mañana. Mi teléfono vibró con llamadas, periodistas, abogados. Mi madre sollozando, la han detenido de nuevo. Y a ti te buscan. Salí corriendo al balcón. Lluvia azotando mi rostro como lágrimas ajenas. Y vi luces azules destellando en la distancia, coches patrulla subiendo por la Moraleja. Javier maldijo, guardando el portátil en una caja fuerte. Corre, Elena. Nos vemos en el otro lado. Pero no corrí, lo enfrenté, agarrando su camisa. ¿Por qué? ¿Por qué todo esto? Su confesión fue un puñetazo porque Carmen no es solo tu hermana. Es mi media hermana. El viejo nos unió en sangre sucia. Y ella lo usó para controlarme. El twist me golpeó como un maremoto. Javier y Carmen, hijos del mismo padre infiel. Un secreto enterrado en testamentos catalanes. Él había odiado a Carmen no por traición conyugal, sino por fratricida. Ella sabía. Y lo había chantajeado para casarse, asegurando su imperio familiar. Yo era solo el peón en su guerra privada. Mi venganza un fuego prestado. Lo siento, murmuró, besándome con labios salados por la lluvia que entraba por la puerta abierta. Pero el arrepentimiento llegó tarde. Los agentes irrumpieron, derribando la puerta con un ariete que resonó como el fin del mundo. Me arrestaron esa noche, esposas frías mordiendo mis muñecas, mientras Javier era arrastrado por separado, gritando mi nombre en la tormenta. En la comisaría, bajo luces que quemaban los ojos, negué todo al principio, pero el detective del mismo mastín de antes sonrió con dientes amarillos. Tenemos grabaciones. ¿Tu voz? ¿Tu IP? Carmen lo planeó todo para atraparte. Otro twist. No, era la verdad cruda. Javier me había usado, plantando evidencias para que yo cargara con el grueso, salvándose él como el pez gordo que era. La traición se multiplicó. Un eco infinito en mi cráneo. Familia.
Amante. Todos verdugos disfrazados de aliados. Mis padres llegaron al amanecer. Testigos mudos en la sala de interrogatorios. Rostros cenizos como cenizas de un fuego apagado. Hija. Empezó mi madre. Pero yo la corté. No. Acabó. El juez me concedió libertad condicional. Pero el daño estaba hecho, mi carrera en ruinas. Mi nombre en las portadas como la hermana vengadora. La libertad condicional era una jaula dorada, tobillera electrónica que pitaba como un recordatorio constante de mi caída, y órdenes de alejamiento que me separaban de Javier y Carmen como un muro invisible en la frontera pirenaica. Regresé a Usera, a mi piso que ahora parecía una tumba con goteras, y me hundí en un letargo de días grises, donde el sol de Madrid filtraba polvoriento por persianas rotas. El arrepentimiento me devoraba. No por la venganza en sí, sino por su vacuidad había incendiado el mundo. Pero las cenizas no calentaban. Soñaba con el cuello de mi padre bajo mis manos. No. Espera. Era el de Javier. Crujiendo como en mi hook inicial. Pero ahora era un sueño. Un presagio que me despertaba sudando. Con el corazón latiendo desbocado. Mis padres rompieron el silencio una semana después, apareciendo en mi puerta con una olla de callos que humeaba como ofrenda de paz. Entraron sin palabras, y nos sentamos en la cocina minúscula, comiendo en silencio roto solo por el tintineo de cucharas contra platos desportillados. Lo sentimos, dijo mi padre al fin, voz ronca como grava en el Manzanares. Reímos porque teníamos miedo. Miedo de no ser nada, como tú decías. Mi madre asintió. Lágrimas cayendo en su porción. Carmen era nuestra esperanza. Pero tú eras nuestra verdad. Por primera vez, vi su multidimensionalidad, no monstruos, sino humanos rotos por la pobreza de la posguerra, proyectando en nosotras sus fracasos. Abracé a mi madre, sollozando, y en ese abrazo, el hielo en mi pecho se agrietó. Pero la justicia no perdona medias tintas. El juicio de Carmen fue un circo en la Audiencia Nacional, con pantallas proyectando sus confesiones como escenas de un thriller de Almodóvar, dramático, histriónico, con toques de absurdo español. Ella, en el banquillo, me miró con ojos que eran pozos de H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN y Defiance. Elena, me lo merezco. Pero tú me empujaste. Testifiqué. Voz temblorosa bajo el peso de las miradas, periodistas, familiares lejanos. El juez contó Ganigra como cuervo. Detallé las filtraciones. La alianza con Javier. Pero omití el twist de su sangre compartida. Eso era su veneno privado. El veredicto cayó como un hacha, 10 años por fraude y blanqueo, con agravante de abuso de confianza familiar. Gritó al oírlo. Un alarido que reverberó en la sala como el lamento de una viuda en un velatorio andaluz. Javier escapó con una condena menor, 3 años por complicidad. Su fortuna comprando abogados que tejían telarañas legales. Me visitó en prisión preventiva, antes de mi absolución parcial, a través de un vidrio que separaba nuestros mundos. Te usé. Sí, admitió. Voz distorsionada por el intercomunicador. Pero te amé también. En la oscuridad, eras mi luz. Mentira o verdad, no importaba. Lo odié con una pasión renovada. Un fuego que ahora iluminaba mi camino de vuelta. Muere en tu celda. Le escupí. Y colgué el teléfono. El clic final como un disparo silenciado. La sociedad. Esa medusa de 1000 cabezas. Me escupió de vuelta. Perdí mi trabajo. Por supuesto, la firma no toleraba escándalos que mancharan sus belensis. Caminaba por Gran Vía, donde antes soñaba con escapar. Ahora esquivando miradas acusadoras, ¿esa es la que destruyó a su familia? Encontré refugio en un taller de costura en Lavapiés, cosiendo dobladillos para inmigrantes que compartían historias de exilios peores que el mío. Allí, entre hilos multicolores y máquinas que zumbaban como abejas,
Empecé a reconstruirme, no como vengadora, sino como superviviente. Mis padres se mudaron conmigo, un trío tambaleante en el piso estrecho, cocinando paellas que sabían a redención amarga. Mi padre encontró trabajo como vigilante en un parking de Atocha, manos temblorosas pero firmes en el timón de su nueva humildad. Mi madre bordaba mantillas para bautizos, sus dedos ágiles tejiendo patrones que ahora incluían mi inicial E, entrelazada con C, un nudo gordiano resuelto. Hablábamos por las noches, desentrañando el nudo de nuestra familia, como el dinero o su falta había envenenado el amor, como el DAN de símbolo 1F1 español, ese orgullo castizo, nos había cegado a la empatía. Pero las consecuencias en cadena no cesaban. Carmen, desde la cárcel, me escribió cartas que ardían como ácido. Te odio. Pero te entiendo. Somos iguales. Elena, hijas de la misma herida. En una, confesó el twist mayor, el que me dejó sin aliento. Javier no era su media hermano por casualidad. Su padre había planeado el matrimonio como una fusión de imperios, un incesto corporativo disfrazado de romance. Huí de eso, pero te arrastré a ti. Lágrimas empañaron el papel barato, y por primera vez, la vi no como enemiga, sino como espejo, dos mujeres dadas a la ambición, rompiéndose contra las rocas de la expectativa. El CA otra o personal llegó en una visita a Soto del Real, bajo un cielo de plomo que amenazaba tormenta. La encontré en la sala de visitas, uniformada y quebrada, pero con un fuego risidual en los ojos. Perdóname, dijo. Voz un susurro que cortaba el zumbido de los guardias. Te llamé fracasada porque yo me sentía así, bajo la máscara. Extendí la mano contra el vidrio, y en ese gesto, el perdón fluyó, no total, pero suficiente para sanar. Yo te destruí porque necesitaba verte caer, para subir. Salí de allí con el peso aligerado, el viento del páramo azotando mi rostro como una bendición pagana. Javier, liberado prematuramente por buena conducta, intentó contactarme, flores en mi puerta, mensajes que prometían un nuevo comienzo en la Costa Brava. Los quemé en una fogata improvisada en el retiro, viendo cómo las llamas devoraban pétalos rojos como sangre, simbolizando el cierre de nuestro capítulo tóxico. La redención no es un final de cuento, es un camino empedrado con piedras que cortan los pies, pero que llevan a vistas inesperadas. 6 meses después del juicio, Madrid me pareció renovada. Las calles de Malasaña bullían con grafitis que hablaban de resistencia, no de ruina, y el templo de Devot reflejaba un sol que ya no me cegaba. Abrí mi propio despacho de auditoría ética en un local alquilado en Embajadores, pequeño pero mío, con una placa que rezaba Vargas y asociados, transparencia sin sombras. Clientes modestos o pequeños empresarios de Barrio del Pilar, viudas con pensiones estafadas, acudían a mí, atraídos por el escándalo convertido en leyenda urbana. La mujer que derribó a los titanes, murmuraban, y yo sonreía, sabiendo que, la verdad era más gris, una superviviente con cicatrices. Mis padres florecieron en la quietud. Mi padre, con su trabajo en el parking, coleccionaba monedas antiguas en ferias de antigüedades en el rastro, un hobby que lo anclaba a un pasado sin deudas. El tiempo cura, hija, me dijo una tarde, mientras pulía una peseta de franco con un paño suave. Mi madre, ahora abuela postiza para los hijos de mis vecinos marroquíes, tejía sueños en tapices que vendía en mercados ecológicos de huertas. Nuestra cena familiar semanal, tortilla de patatas crujiente, ensalada de tomate con ventresca, se convirtió en ritual, un bálsamo contra las heridas abiertas. Carmen salió en condicional tras 2 años, demacrada pero digna, con el cabello corto y un tatuaje improvisado en la muñeca, una serpiente mordiéndose la cola, símbolo de ciclos rotos. Nos reunimos en un café en la Plaza de Oriente, bajo la sombra del Palacio Real, donde reyes pasados juzgaban en silencio. He cambiado,
dijo, sorbiendo un cortado con manos que ya no temblaban. Hablamos horas, deshilachando el ovillo, su ambición nacida del miedo a la pobreza que nos había marcado, mi rencor alimentado por el abandono. Fuimos cómplices en nuestra propia prisión, concluí, y ella asintió, lágrimas brillando como rocío en la mañana. No volvimos a ser hermanas de infancia, pero forjamos un lazo nuevo, frágil, honesto, tejido con hilos de perdón mutuo. Javier desapareció en la bruma de Europa. Rumores lo situaban en un yate en el Mediterráneo, reconstruyendo su fortuna en criptomonedas desde Chipre. Una carta llegó una vez, perfumada con colonia cara, te extraño, Elena. La venganza nos unió, quizás el olvido nos libere. La quemé sin respuesta, pero en el fondo, un hilo de nostalgia tiraba, él había sido mi catalizador, el espejo de mi oscuridad. Sin él, no habría emergido la luz. Las consecuencias se extendieron como ondas en el Guadalquivir, la firma de Carmen quebró, sus socios huyeron a Portugal. Mis padres recuperaron una fracción de su inversión mediante un acuerdo civil, suficiente para un viaje a Santiago, donde quemaron incienso en la catedral por almas perdidas. Yo, en mi despacho, tomé casos pro bono contra corruptos menores, convirtiendo mi ira en justicia cotidiana. Un cliente, un joven de Lavapiés estafado por un casero, me dijo, eres una heroína, señora Vargas. Reí, amarga, no. Solo humana. El clímax de mi transformación llegó en una gala benéfica en el Círculo de Bellas Artes. Ironía del destino, la misma sala donde Carmen conoció a Javier. Vestida con un traje sencillo pero elegante, subí al podio para hablar de transparencia familiar. Voz firme ante un mar de rostros curiosos. La traición no destruye si la conviertes en lección, dije. Y en la primera fila, vi a mis padres sonriendo, a Carmen aplaudiendo desde las sombras. No hubo ovación atronadora, solo un murmullo cálido, pero fue suficiente, el cierre de un círculo que había sangrado profusamente. Hoy, camino por las Ramblas de Madrid al atardecer, con el sol tiñendo las fachadas de oro líquido, y siento paz, no la euforia de la venganza, sino la quietud de quien ha pagado el precio y ha renacido. La familia no es sangre inquebrantable, es elección, forjada en el yunque de la pérdida. Si mis padres ríen ahora, es con ligereza, compartiendo anécdotas de nietos prestados. Si Carmen me llama hermana, es con ternura ganada. Y yo, Elena Vargas, ya no soy la fracasada, soy la tejedora de mi destino. En esta España de contrastes, donde el drama se entreteje con la resiliencia como vino con pan. Pero en las noches de insomnio, cuando el viento aúlla desde la sierra, recuerdo ese cuello crujiendo en mis sueños, no de Javier, sino simbólico, el de mis cadenas rotas. La venganza fue mi pecado, pero también mi salvación. Y en el silencio, susurro gracias a los dioses caprichosos que la permitieron. Fin.